El guerrero más fuerte no es el que grita más, sino el que sabe cuándo callar. La mayoría de las personas desperdicia su poder porque no pueden controlar su impulso de hablar. Creen que expresarse sin filtros es una muestra de carácter, cuando en realidad es una señal de debilidad. Los más exitosos, los más temidos y los más respetados han sido aquellos que dominan la calma, porque el verdadero poder no está en la voz, sino en el silencio. Si piensas que el silencio es solo la ausencia de ruido, estás a punto de descubrir que es una de las armas más letales que existen. Y cuando termines este video, tú también la tendrás en tus manos. El silencio y la calma no son simples estados de ausencia de ruido o movimiento. Son estrategias, armas y herramientas que han sido utilizadas por los más sabios y poderosos a lo largo de la historia. Los grandes estrategas, los samuráis, los líderes más influyentes y las mentes más brillantes han comprendido que el verdadero dominio de la realidad no se alcanza con palabras impulsivas ni reacciones descontroladas, sino con la capacidad de observar, pensar y actuar en el momento preciso. Cuando hablas demasiado, te vuelves predecible. Cada palabra revela un fragmento de tu pensamiento, de tu estrategia, de tus intenciones. Sun Tzu, en El arte de la guerra, lo dijo claramente. Cuando eres fuerte, aparenta ser débil. Cuando estás cerca, haz que crean que estás lejos. La gente que habla sin control pierde su ventaja. Piensa en cualquier situación de la vida. Negociaciones, conflictos, relaciones personales. Quien guarda silencio y observa, tiene el control. Mientras el otro revela sus cartas, tú permaneces en calma, calculando el siguiente movimiento. El dominio del silencio es el dominio del poder. Los samuráis entendían esto a la perfección. Un guerrero que desenfunda su espada antes de tiempo se expone a un contraataque fatal. En cambio, el que espera el momento exacto para actuar, gana sin esfuerzo innecesario. Musashi, el espadachín invicto de Japón, era un maestro en este principio. No solo con su katana, sino con su mente. En cada combate, permanecía inmutable, estudiando a su enemigo, dejando que éste se desgastara con su propia impaciencia. Y cuando el momento era perfecto, atacaba con precisión letal. La mayoría de las personas reaccionan a la vida de forma automática. Se dejan llevar por sus emociones, estallan en ira, se desesperan, entran en pánico. Pero los verdaderos líderes, los verdaderos guerreros, han entrenado su mente para permanecer imperturbables. Un hombre que domina la calma tiene una ventaja sobre todos los que lo rodean. Mientras el resto actúa por impulso, él actúa con estrategia. Mientras otros se ahogan en el caos, él camina con serenidad, viendo con claridad lo que otros no pueden ver. Miyamoto Musashi decía, un samurái no actúa con rabia, actúa con precisión. Porque la rabia nubla la mente. La desesperación hace que tomes decisiones estúpidas. Y un solo error puede costarte la victoria. Las personas más influyentes del mundo, ya sean empresarios, estrategas o artistas, han entendido que la calma es su mayor ventaja. Cuando todo el mundo se deja arrastrar por la confusión, ellos mantienen la cabeza fría y toman el control. Los inversores que no entran en pánico cuando el mercado se desploma, los atletas que permanecen concentrados cuando la presión es máxima, los líderes que no se quiebran cuando la tensión está en su punto más alto, todos tienen algo en común. Han hecho de la calma su mejor herramienta. La calma no es solo la ausencia de caos, es la maestría sobre uno mismo. En Japón, existe un concepto llamado Ma, Jian, que representa el arte del espacio y la pausa. En la música, en el combate, en la conversación, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice.
Un orador que domina las pausas genera impacto. Un negociador que sabe cuándo quedarse en silencio provoca incertidumbre en su oponente. Un guerrero que no reacciona ante una provocación gana sin necesidad de luchar. Piensa en los momentos clave de tu vida. ¿Cuántas veces hablaste de más y después te arrepentiste? ¿Cuántas veces una palabra innecesaria cambió el rumbo de una situación? El silencio te protege. La calma te hace impredecible. Y lo impredecible es lo más poderoso que existe. Quien domina el silencio y la calma, domina su destino. Mientras el resto del mundo se pierde en la agitación, en el ruido constante, en la necesidad de hablar y reaccionar, tú puedes diferenciarte. Tú puedes convertirte en alguien que no se deja arrastrar por las emociones. En alguien que observa, que mide, que actúa solo cuando es necesario. El guerrero más temible no es el que golpea primero, sino el que sabe esperar el momento exacto para hacerlo. Y cuando ese momento llega, es imparable. Ahora dime, ¿estás listo para empezar a usar el silencio como tu mayor arma? Un principio fundamental en las negociaciones es el uso estratégico de la pausa. Antes de responder a cualquier oferta o propuesta, haz una pausa. No te apresures a hablar. Observa el lenguaje corporal del otro, analiza sus expresiones y su tono de voz. Ese silencio no solo te dará tiempo para pensar, sino que también enviará un mensaje poderoso, que no estás desesperado, que tienes el control y que puedes caminarte en cualquier momento si la oferta no es favorable para ti. La calma también es una herramienta clave para ganar influencia y respeto. En cualquier interacción humana, las personas tienden a seguir a aquellos que proyectan seguridad y estabilidad. Si en una negociación te alteras, muestras nerviosismo o reaccionas con impulsividad, le das al otro una señal de que puede manipularte. Pero si mantienes la calma en todo momento, sin importar lo que te digan o las tácticas que usen, proyectas autoridad. Esa seguridad te hará ver como alguien que sabe lo que quiere y que no está dispuesto a ceder fácilmente. Un error común es pensar que para ganar una negociación hay que ser agresivo, imponente o dominante. La realidad es que las negociaciones más exitosas se ganan con inteligencia emocional, con la capacidad de leer al otro y con el uso estratégico del silencio. A veces, la mejor respuesta no es una palabra, sino una mirada, un gesto calculado o simplemente el hecho de no reaccionar. Imagina que estás en una reunión para cerrar un trato importante. Tu contraparte lanza una oferta y espera que reacciones de inmediato. En lugar de responder al instante, te quedas en silencio, sosteniendo su mirada, analizando cada matiz de su expresión. Ese momento de silencio hace que el otro se inquiete, que se pregunte si su oferta fue demasiado baja, que dude. Es posible que, por incomodidad, sienta la necesidad de justificar su propuesta o incluso de mejorarla antes de que digas una palabra. El silencio también puede ser usado para hacer que la otra persona se comprometa más con su palabra. Si alguien hace una promesa o da su palabra en una negociación, en lugar de responder de inmediato, simplemente asiente lentamente y guarda silencio. En la mente del otro, ese momento sin respuesta crea una presión psicológica que refuerza su compromiso con lo que acaba de decir. Pero el verdadero poder del silencio y la calma en la negociación va más allá de las tácticas. Se trata de una mentalidad. Si eres una persona que puede entrar en una sala, escuchar sin interrupciones, mantener una expresión serena y hablar solo cuando es necesario, automáticamente te diferenciarás de los demás. Las personas respetan y confían más en aquellos que no muestran desesperación, que no revelan demasiado y que parecen tener todo bajo control. Aplicar estas estrategias te permitirá no solo ganar más negociaciones, sino también conseguir lo que quieres de las personas en cualquier ámbito, ya sea en el trabajo,
en las relaciones personales o en la vida cotidiana. Quien domina el arte del silencio y la calma, tiene la capacidad de influir sin imponer, de persuadir sin presionar, y de obtener lo que quiere sin pedirlo directamente. El mundo pertenece a aquellos que saben esperar, observar y actuar en el momento preciso. ¿Eres capaz de desarrollar esa habilidad? El conocimiento sin aplicación es inútil. Puedes comprender la importancia del silencio y la calma, pero si no los incorporas en tu vida diaria, seguirás siendo como la mayoría. Alguien que reacciona impulsivamente, que pierde el control con facilidad y que se convierte en una víctima de sus propias emociones. La clave está en transformar este conocimiento en una estrategia concreta, en un hábito que te diferencie del resto. No basta con saberlo. Debes interiorizarlo, vivirlo y convertirlo en una parte esencial de tu identidad. Para lograrlo, lo primero que debes hacer es entrenarte en la observación. La mayoría de las personas están demasiado ocupadas hablando, reaccionando y tratando de imponer su punto de vista. Rara vez se detienen a observar lo que realmente está ocurriendo a su alrededor. Tú debes hacer lo contrario. Durante el día, haz el ejercicio consciente de callar y escuchar. No solo en conversaciones, sino en todos los ámbitos de tu vida. Observa cómo la gente se mueve, cómo se comporta, qué expresiones utilizan cuando hablan. Observa cómo cambian sus rostros cuando guardas silencio en vez de responder de inmediato. Notarás que el silencio genera un efecto poderoso. Las personas se sienten incómodas ante él, porque las obliga a confrontarse consigo mismas. En una discusión, el que domina el silencio, domina la situación. El siguiente paso es la práctica del silencio intencional. No se trata solo de hablar menos, sino de saber en qué momentos es más efectivo callar. Establece espacios de silencio en tu día. La primera hora de la mañana y la última de la noche son ideales para esto. Cuando despiertes, resiste la tentación de revisar tu teléfono de inmediato. En lugar de exponerte al bombardeo de información desde el primer momento, permanece en silencio. Respira profundamente, siente tu entorno, permite que tu mente se ordene antes de sumergirse en la actividad diaria. Esto fortalecerá tu capacidad de enfoque y reducirá la ansiedad que muchas personas sienten desde que se levantan. Antes de dormir, crea un ritual de desconexión. Apaga todas las pantallas, evita conversaciones innecesarias y sumérgete en el silencio. Escribe tus pensamientos, medita o simplemente reflexiona sobre tu día. Si practicas esto constantemente, notarás que tu capacidad de concentración aumentará, dormirás mejor y tu mente se volverá más aguda. Con el tiempo, desarrollarás una calma interna que no podrá ser alterada fácilmente. Otra estrategia clave es el dominio de la pausa en la comunicación. La mayoría de las personas sienten la necesidad de responder inmediatamente en una conversación, como si el silencio fuera un vacío incómodo que debe llenarse. Tú debes hacer lo contrario. Antes de responder a una pregunta, a una provocación o a cualquier comentario, cuenta 3 segundos en tu mente antes de hablar. Este pequeño espacio de tiempo tiene un efecto poderoso. Te permite pensar mejor tu respuesta y al mismo tiempo proyecta confianza y control. En una negociación, en una discusión o en cualquier interacción importante, la persona que habla con pausa y con intención siempre tendrá más impacto que aquella que responde de inmediato sin pensar. En el ámbito de la toma de decisiones, la calma es el mayor activo que puedes desarrollar. El mundo actual premia la velocidad, la inmediatez, la reacción instantánea. Pero en realidad, las decisiones más poderosas no se toman en un estado de urgencia, sino en un estado de análisis profundo. Los inversionistas más exitosos no son los que actúan impulsivamente,
sino aquellos que observan con paciencia, analizan las oportunidades y atacan solo cuando las condiciones son perfectas. En la vida personal, muchas de las peores decisiones que tomamos son producto de la impulsividad. Actuar sin calma es como disparar sin apuntar. Si te entrenas en esperar, en analizar y en actuar solo cuando sea necesario, tu precisión en la vida aumentará drásticamente. Uno de los errores más grandes que comete la gente es confundir la calma con la pasividad. Ser una persona calmada no significa ser alguien que acepta todo sin reaccionar. Al contrario, significa ser alguien que elige cuándo y cómo reaccionar de manera estratégica. En el campo de batalla, el samurái que ataca con furia y sin pensar suele ser el primero en caer. En cambio, el guerrero que espera el momento perfecto para mover su espada es el que tiene la ventaja. Lo mismo ocurre en la vida diaria. Si respondes con impulsividad ante cada provocación, cada insulto o cada desafío, estás permitiendo que otros te controlen. Pero si mantienes la calma, si calculas cada uno de tus movimientos, si solo hablas cuando es realmente necesario, entonces el control lo tienes tú. El silencio en la provocación es una de las estrategias más poderosas que puedes aplicar. Cuando alguien te ataque verbalmente, cuando intente desestabilizarte o hacerte reaccionar, no respondas de inmediato. Mantén la calma, mantén la mirada, y deja que el otro se desgaste. La mayoría de las personas dependen de la reacción del otro para sentirse en control. Cuando no les das esa reacción, cuando te mantienes sereno y en control de ti mismo, se desarman por completo. En un debate, en una discusión o incluso en un conflicto físico, el que mantiene la calma suele ser el que tiene la ventaja. La furia es predecible. El autocontrol es una rareza y por eso es tan poderoso. El silencio y la calma son herramientas de precisión, armas de dominio personal. Son la base de una mente inquebrantable, de un carácter impenetrable. Pero no basta con entenderlo. Debes aplicarlo cada día, en cada situación, hasta que se convierta en parte de tu esencia. A partir de hoy, comprométete a entrenar estos principios en tu día a día. Habla menos, observa más, reacciona menos, actúa con más intención. Mantén la calma cuando el resto pierde el control. Cuando estés en medio de una conversación, resiste la tentación de llenar cada silencio con palabras innecesarias. Cuando enfrentes un momento de tensión, respira profundamente y responde con calma en lugar de reaccionar impulsivamente. Si logras implementar estas estrategias en tu vida, descubrirás que el verdadero poder no está en la fuerza bruta, ni en las palabras impulsivas, sino en la capacidad de mantener la serenidad cuando todos los demás se desmoronan. Y en ese momento, cuando domines la calma en un mundo caótico, entenderás por qué los sabios, los guerreros y los líderes más influyentes de la historia siempre han sido maestros del silencio. El poder está en tus manos. La pregunta es, ¿tendrás la disciplina para aplicarlo?